Hola a todos. Soy el narrador de historias, y esta noche tengo algo especial para ti. Sé que usas este video para quedarte dormido, pero antes de que te sumerjas en los sueños, dale me gusta y suscríbete si quieres más historias como esta. ¿De dónde eres? ¿Qué hora es allí? Los faros de mi viejo Chevy atravesaban la oscuridad como tinta, iluminando la interminable cinta de asfalto que se extendía hacia el horizonte. Llevaba horas conduciendo, la monotonía de la carretera vacía sumiéndome en un estado casi hipnótico. La radio había quedado en estática hace rato, dejándome solo con mis pensamientos y el zumbido hipnótico de los neumáticos sobre el pavimento. Miré los números verdes brillantes del reloj en el tablero, 2:37 de la mañana. Todavía me quedaba un largo camino antes de llegar a casa de mi hermana en Tucson. Había prometido ayudarla con la mudanza, pero ahora me arrepentía de haber decidido conducir de noche. Mis párpados pesaban como plomo y busqué a tientas mi café tibio en el portavasos. Al dar un sorbo al líquido amargo, un movimiento en el espejo retrovisor captó mi atención. Unos faros aparecieron a lo lejos, creciendo a medida que se acercaban. Sentí una mezcla de alivio e inquietud. Por un lado, era reconfortante saber que no estaba completamente solo en medio de la nada. Pero algo en la forma en que ese auto cerraba la distancia entre nosotros me hizo estremecer. En cuestión de minutos, el vehículo estaba pegado a mi paragolpes. Entrecerré los ojos en el espejo, tratando de distinguir detalles, pero solo vi una silueta oscura y el resplandor de los faros. Apreté el volante con fuerza, esperando que me adelantaran. La carretera estaba despejada, no había razón para que me siguieran tan cerca. Pero no pasaron. El auto mantuvo mi velocidad exacta, a solo centímetros de mi defensa. Toqué el freno, esperando que se alejaran. En cambio, parecieron acercarse aún más. Mi corazón comenzó a acelerarse. Esto no era normal. Pisé el acelerador, llevando mi viejo auto a 70, 75, 80 millas por hora. El auto detrás de mí mantuvo el ritmo sin esfuerzo. Mis nudillos palidecían al aferrarme al volante, las palmas sudorosas. ¿Qué diablos quieres?, murmuré, mirando nervioso entre la carretera y el retrovisor. Después de unos minutos más de esta persecución desesperante, vi una señal de un área de descanso próxima. El tanque de gasolina todavía estaba casi lleno, pero decidí detenerme de todos modos. Tal vez este tipo raro pasaría de largo si me salía de la carretera. Encendí la señal de giro y comencé a reducir la velocidad. Para mi sorpresa y alivio, los faros detrás de mí también se atenuaron, frenando. Cuando entré al área de descanso y me estacioné, observé cómo el otro vehículo continuaba por la carretera, desapareciendo rápidamente en la oscuridad. Dejé escapar un largo suspiro, dándome cuenta de que había estado conteniendo la respiración. «Contrólate», me dije, sacudiendo la cabeza. «Estás dejando que tu imaginación se desboque». El área de descanso estaba desierta. Solo un pequeño edificio con baños y máquinas expendedoras, rodeado de algunas mesas de picnic. Salí del auto, estirando las piernas y respirando el aire fresco de la noche. El silencio era absoluto, sin ruido de tráfico, sin chirridos de insectos, ni siquiera una brisa moviendo los árboles dispersos. Me dirigí a los baños, buscando algunas monedas en mi bolsillo para las máquinas expendedoras. Al empujar la pesada puerta de metal, las luces fluorescentes parpadearon encendidas con un zumbido tenue. Hice una mueca al verme en el espejo sucio, ojos inyectados de sangre y sombra de barba en mi mandíbula. Me eché agua fría en la cara, tratando de despertarme. Cuando salí unos minutos después, con una bolsa de papas rancias y una botella de agua, me quedé paralizado. Estacionado justo al lado de mi Chevy había un auto que no había visto antes. Era difícil distinguir detalles con la poca luz, pero se parecía mucho al que me había seguido. El aire se me cortó en la garganta mientras me acercaba con cautela. El auto estaba vacío, sus ventanas demasiado oscuras para ver dentro. Escaneé rápidamente el área, pero no había rastro del conductor. Una ráfaga de viento hizo volar una bolsa de papel por el pavimento, haciéndome saltar. «Contrólate», pensé.
Probablemente solo sea otro viajero que llegó después que tú. Aún así, no podía sacudir la sensación de que algo estaba muy mal. Regresé apresuradamente a mi auto, jugueteando con las llaves mientras me deslizaba en el asiento del conductor. En mi visión periférica, capté movimiento. Giré la cabeza bruscamente, pero no había nada, solo sombras y quietud. Con manos temblorosas, encendí el motor y salí disparado del estacionamiento, la grava crujiendo bajo mis neumáticos. En el retrovisor, vi unos faros encenderse. El otro auto salía detrás de mí. No, 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 murmuré, los nudillos blancos en el volante. Esto no puede estar pasando. Aceleré con fuerza, el motor de mi viejo Chevy protestando mientras lo llevaba al límite. Los faros seguían ahí, sin acercarse ni alejarse. Millas de carretera vacía pasaban volando mientras intentaba poner distancia entre nosotros. Mi mente corría entre posibles explicaciones y opciones. ¿Debería pedir ayuda? Mi celular estaba muerto, lo había olvidado cargar antes de salir. ¿Podría aguantar más que ellos? Eventualmente tendrían que detenerse por gasolina, ¿verdad? Justo cuando consideraba intentar alguna maniobra evasiva como en las películas, un nuevo par de faros apareció en el horizonte frente a mí. El alivio me inundó. Otro auto, un testigo, tal vez incluso ayuda. Mientras el vehículo se acercaba, encendí y apagué mis luces frenéticamente, tratando de señalar que algo andaba mal. Pero el auto no redujo la velocidad. Pasó a mi lado a toda velocidad, y en el breve instante en que estuvo junto a mí, alcancé a ver al conductor. El auto estaba vacío. Dejé escapar un grito ahogado, casi desviándome de la carretera del SOC. Eso era imposible. Debí haber visto mal en esa fracción de segundo. Pero un escalofrío helado se instaló en el fondo de mi estómago al recordar la imagen en mi mente. No había nadie al volante. Mis ojos se clavaron en el retrovisor. El auto que me seguía todavía estaba ahí, manteniendo el ritmo, pero ahora se había unido al auto que me había pasado. Ambos pares de faros brillaban en el espejo, perfectamente alineados. Estaba atrapado entre ellos. El pánico me arañó la garganta. Esto no podía ser real. Estaba alucinando. Tenía que ser la falta de sueño, el estrés del viaje largo. Sacudí la cabeza violentamente, tratando de aclararla. Cuando volví a mirar la carretera, mi sangre se heló. Frente a mí, más faros aparecían. Primero unos pocos, luego docenas, todos dirigiéndose hacia mí. A medida que se acercaban, podía ver que cada uno de los vehículos estaba vacío, los asientos del conductor desocupados, pero moviéndose con precisión. Estaba rodeado por todos lados por una caravana de autos fantasma. Mi respiración se volvió entrecortada mientras buscaba desesperadamente una ruta de escape. Pero los vehículos fantasmas habían formado un muro impenetrable a mi alrededor. No importaba hacia dónde girara, se movían para bloquearme. De repente, todos los autos comenzaron a frenar al unísono. Mi velocidad disminuyó como si mi auto estuviera siendo controlado por una fuerza invisible. Nos detuvimos en medio de la carretera, mi vehículo en el centro de un círculo de autos silenciosos, sin conductor. Por un largo momento, no pasó nada. El único sonido era mi respiración agitada y el tic-tac del motor al enfriarse. Entonces, uno por uno, las puertas de los autos circundantes comenzaron a abrirse. Figuras oscuras emergieron de cada vehículo, formas humanoides, pero incorrectas de alguna manera. Se movían con una fluidez antinatural, deslizándose en lugar de caminar. A medida que se acercaban, pude ver que sus cuerpos parecían estar hechos de sombras retorcidas, reformándose constantemente. Me debatí por cerrar las puertas con seguro, pero mis dedos temblorosos no encontraban el botón. Una de las figuras sombrías llegó a mi auto y colocó una mano en la ventana. Donde tocó, el vidrio se escarchó en patrones intrincados. La temperatura dentro del auto se desplomó. Mi aliento se empañó frente a mí mientras me encogía contra el asiento, lo más lejos posible de la ventana. La criatura se inclinó, su rostro sin rasgos a centímetros del mío, separado solo por la delgada barrera de vidrio. Y entonces, imposiblemente, comenzó a atravesarlo.
El vidrio ondeó como agua mientras la cabeza y los hombros de la figura entraban en mi auto. Abrí la boca para gritar, pero ningún sonido salió. La criatura de sombras extendió sus manos hacia mí, hechas de oscuridad. Justo cuando sus dedos fríos rozaron mi piel, un claxon estridente me sacó bruscamente del trance. Me incorporé de golpe, el corazón acelerado. Estaba en mi auto, detenido en el arcén de la carretera. La luz del sol entraba por las ventanas y un camión pasó rugiendo, el conductor lanzándome una mirada irritada. Me tomó varios minutos recuperar el sentido. Debí haberme detenido en algún momento durante la noche, demasiado cansado para continuar. El viaje aterrador había sido solo un sueño. Me froté la cara con las manos, tratando de sacudirme el miedo persistente de la pesadilla. Mientras mi respiración volvía a la normalidad, alcé la llave para reiniciar el auto. Mi mano se congeló. Ahí, en el asiento del pasajero junto a mí, había una sola pluma negra. Mientras la observaba, se deshizo en cenizas, volando con una brisa fantasmal. Me quedé sentado un largo rato, mirando el asiento vacío, tratando de convencerme de que estaba realmente despierto. Eventualmente, puse el auto en marcha y volví a la carretera. Pero no podía sacudir la sensación de que, justo más allá de mi visión periférica, las sombras se movían. Y en algún lugar de mi espejo retrovisor, los faros fantasmas seguían acercándose. El grito que resonó en nuestra granja esa noche no era humano. Tampoco era animal. Era algo intermedio, un sonido que me heló la sangre y me erizó el cabello. Había escuchado todo tipo de ruidos creciendo en estas tierras. El mugido del ganado, los chillidos de los halcones, incluso el ocasional aullido de un puma. Pero esto era diferente. Y venía del viejo silo. Soy Jim Hawkins, dueño de tercera generación de la granja familiar Hawkins. No somos una operación grande, solo un terreno modesto de campos de maíz y pastizales para el ganado, enclavado en las colinas rurales de Ohio. La granja ha estado en mi familia por casi un siglo, pasando de mi abuelo a mi padre y ahora a mí. Conocía cada centímetro de esta tierra como la palma de mi mano. O al menos, eso creía. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra. Había terminado mis tareas vespertinas, alimentar al ganado, asegurar los corrales, y estaba ansioso por una cerveza fría y algo de televisión antes de dormir. El sol acababa de hundirse bajo el horizonte, pintando el cielo en tonos naranjas y morados. Una brisa cálida agitaba los campos de maíz, llevando el aroma terroso del verano tardío. Estaba a mitad de camino hacia la casa cuando lo escuché. Ese grito desgarrador, perforando el crepúsculo. Me quedé paralizado, mis botas de trabajo clavadas en el polvoriento sendero. Por un momento, pensé que lo había imaginado. Entonces volvió a sonar, más fuerte esta vez, inconfundible. Mi primer instinto fue correr, alejarme del sonido o hacia la casa para pedir ayuda. Pero algo me mantuvo en su lugar, la curiosidad, la terquedad, o quizás solo la arraigada responsabilidad de ser el hombre de la granja. Fuera lo que fuese, me encontré girando hacia el viejo silo en lugar de alejarme. El silo se alzaba contra el cielo oscurecido, un cilindro masivo de metal corroído que no se había usado en años. Era la estructura más antigua de la propiedad, construida por mi abuelo en los años 30. Habíamos cambiado a métodos más modernos de almacenamiento de grano décadas atrás, y el silo había permanecido vacío desde entonces, un centinela silencioso al borde de los campos de maíz. Me acerqué, mis pasos crujiendo en la grava. Un silencio inquietante cayó sobre la granja. Ni un grillo, ni el lejano mugido del ganado, solo el sonido de mi propia respiración agitada y el martilleo de mi corazón en los oídos. La puerta oxidada del silo estaba ligeramente entreabierta, crujiendo suavemente con la brisa. Dudé, de repente consciente de lo estúpido que era esto. No llevaba arma, ni linterna, solo mis propias manos y una obstinada necesidad de saber qué estaba pasando en mi propio patio trasero. Empujé la puerta, haciéndola abrirse con un chirrido metálico que me hizo estremecer. El interior estaba oscuro como boca de lobo.
El crepúsculo no lograba penetrar las profundidades del silo. Revolví en mi bolsillo buscando mi teléfono, maldiciendo en voz baja cuando recordé que lo había dejado cargando en la casa. «¿Hola?», llamé, mi voz resonando en el espacio vacío. «¿Hay alguien aquí?». Silencio. Di un paso tentativo, dejando que mis ojos se adaptaran a la oscuridad. El aire era espeso, con el olor rancio del grano viejo y algo más, algo agudo y acre que me hizo arrugar la nariz. A medida que mi visión se aclaraba, comencé a distinguir formas en la penumbra. El piso de concreto estaba cubierto de escombros, piezas viejas de maquinaria, bolsas de alimento vacías, herramientas oxidadas. Pero algo más llamó mi atención, algo que no pertenecía allí. Arañazos, marcas profundas y dentadas talladas en las paredes metálicas del silo. Comenzaban cerca del suelo y se extendían hacia arriba, algunas tan altas como podía ver en la tenue luz. Mi mente daba vueltas, tratando de encontrarle sentido a lo que veía. ¿Qué podría haber hecho marcas así? ¿Y por qué? Pasé mi mano sobre uno de los arañazos, sintiendo su aspereza bajo mis callosos dedos. Lo que fuera que hubiera hecho esto, era poderoso y desesperado. Un sonido desde arriba me hizo apartar la mano bruscamente. Era leve, apenas audible, un ruido de raspado, como algo arrastrándose contra metal. Incliné la cabeza hacia atrás, entrecerrando los ojos en la oscuridad sobre mí. Ahí estaba, una escalera que recorría el costado del silo, hasta la parte superior. Era vieja, los peldaños de metal cubiertos de óxido, pero parecía lo suficientemente resistente. Y en lo alto, ¿había visto movimiento? Antes de que pudiera convencerme de lo contrario, ya estaba trepando. Los peldaños estaban fríos bajo mis manos, escamas de óxido desprendiéndose en mis palmas. Cada instinto me gritaba que me diera la vuelta, que huyera de este lugar y nunca mirara atrás. Pero algo me impulsaba hacia arriba, una necesidad de saber que superaba mi miedo. Estaba a mitad de camino cuando escuché el ruido de nuevo. Ese grito inhumano que me había atraído hasta aquí. Esta vez era más fuerte. Venía directamente sobre mí. Me congelé, aferrado a la escalera, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que reventaría. Por un largo momento, permanecí allí, paralizado entre el miedo y la curiosidad. Luego, lentamente, seguí trepando, un peldaño a la vez, mi respiración entrecortada en el silencio del silo. Cuando me acerqué a la parte superior, un nuevo sonido llegó a mis oídos. Un golpeteo bajo y rítmico, como algo pesado siendo arrastrado sobre metal. Venía de la parte más alta del silo, justo fuera de mi vista. Llegué al último peldaño, mis brazos temblando por el esfuerzo y el miedo. Conteniendo la respiración, asomé la cabeza por la abertura en la parte superior de la escalera. Lo que vi allí me perseguirá por el resto de mis días. La parte superior del silo estaba bañada en la pálida luz de la luna que entraba por la escotilla abierta del techo. Y allí, en el centro del espacio circular, había algo. Era vagamente humanoide en forma, pero más grande, mucho más grande. Su piel era de un gris moteado, colgando en pliegues sueltos sobre una estructura esquelética. Sus extremidades largas y delgadas terminaban en garras que raspaban contra el piso metálico con cada movimiento, creando el sonido de arrastre que había escuchado. Pero era el rostro de la criatura lo que me heló la sangre. Donde deberían haber estado los ojos, solo había cuencas vacías y oscuras. Su boca era un abismo lleno de hileras de dientes afilados como agujas, abierta en un grito silencioso. Por un momento, nos miramos fijamente. Yo, paralizado de horror, y la criatura, su mirada sin ojos de alguna manera clavada directamente en mí. Entonces, se movió, más rápido de lo que algo de ese tamaño debería poder moverse. Se abalanzó hacia mí con una velocidad imposible. Actué por puro instinto, soltando mi agarre de la escalera y dejándome caer. El mundo giró a mi alrededor mientras me precipitaba a través de la oscuridad. Golpeé el suelo con fuerza, el impacto sacándome el aire de los pulmones. El dolor recorrió mi cuerpo, pero la adrenalina me empujó a levantarme. Tambaleándome hacia la puerta del silo, mi visión borrosa, mis oídos zumbando. Detrás de mí, podía oír a la criatura descendiendo,
sus garras chirriando contra el metal mientras bajaba la escalera con una agilidad antinatural. Salí disparado del silo, jadeando por el aire fresco de la noche. Sin mirar atrás, corrí. Corrí más rápido de lo que jamás había corrido en mi vida, a través de los campos hacia la seguridad de la casa de la granja. El sonido de la persecución se desvaneció detrás de mí, pero no disminuí la velocidad hasta haber cerrado y asegurado la puerta tras de mí. Pasé el resto de la noche acurrucado en mi habitación, con cada luz de la casa encendida, una escopeta cargada sobre mi regazo. Cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron por las ventanas, finalmente reuní el coraje para mirar afuera. La granja estaba tranquila, pacífica bajo la luz temprana de la mañana. No había rastro del horror que había encontrado. Parte de mí quería creer que todo había sido una pesadilla, una alucinación causada por el estrés y el agotamiento. Pero sabía mejor. Llamé al sheriff esa mañana, tratando de explicar lo que había visto sin sonar como un lunático. Para su crédito, escuchó pacientemente, luego prometió enviar a un ayudante a echar un vistazo. No encontraron nada, por supuesto, ninguna criatura, ningún arañazo en las paredes del silo. El ayudante me lanzó una mirada que era una mezcla de lástima y sospecha, claramente pensando que estaba loco o gastando alguna clase de broma. Pero yo sé lo que vi, sé lo que está ahí afuera, escondido en la oscuridad de ese viejo silo. Y cada noche desde entonces, mientras el sol se hunde bajo el horizonte, me encuentro mirando hacia ese cilindro oxidado, buscando cualquier señal de movimiento. Porque en el fondo, sé la verdad. Lo que sea que era esa cosa, todavía está ahí afuera, esperando. Y algún día, volverá. La granja ha estado en mi familia por generaciones. Esta tierra está en mi sangre. Pero ahora, por primera vez en mi vida, estoy pensando en vender, en empacar e irme de este lugar. Porque algunas cosas, una vez vistas, no pueden ser desvistas. Y algunos horrores, una vez despertados, nunca pueden volver a dormir. La primera vez que noté algo raro fue cuando encontré un pelo largo y negro en mi almohada. No habría sido extraño, excepto por un detalle. Yo soy rubia y viajaba sola. Ahí fue cuando me di cuenta de que la pesadilla ya había comenzado, justo en medio del paraíso. Me llamo Emma, y este se suponía que sería el viaje de mi vida. Un crucero de 2 semanas por el Caribe para celebrar mis 30 años y mi reciente ascenso. Había ahorrado durante meses, derrochando en un camarote con balcón y vista al mar. El folleto prometía días bañados por el sol, noches estrelladas y recuerdos para toda la vida. Lo que no mencionaba era el terror que me mantendría despierta por las noches, preguntándome si lograría bajar de esa ciudad flotante con vida. El viaje comenzó perfectamente. Subí al enorme SS Oceanic Dream con una sensación de asombro y emoción. Mi camarote era todo lo que había esperado. Espacioso, con un balcón privado que daba al brillante mar Caribe. Pasé el primer día explorando el barco, maravillándome de las múltiples piscinas, los lujosos restaurantes y el bullicioso casino. Se sentía como entrar en otro mundo, uno donde mis preocupaciones cotidianas no podían alcanzarme. Esa tarde conocí a mi vecina de camarote, una mujer mayor llamada Margaret. Era una veterana de cruceros, y me deleitó con historias de sus viajes pasados. Hicimos planes para desayunar juntas al día siguiente, pero Margaret nunca apareció para el desayuno, ni para el almuerzo, ni para la cena. Al principio no le di mucha importancia. Era un barco enorme, con mucho que hacer. Quizás había hecho otros amigos o estaba recuperándose de una noche tardía en el casino. Pero a medida que pasaban los días y seguía sin verla, una inquietud comenzó a crecer en el fondo de mi estómago. El tercer día, decidí preguntarle al asistente de camarotes si había visto a Margaret. Su respuesta me heló la sangre. «Lo siento, señorita», dijo, con expresión confundida, «pero no hay nadie registrado en el camarote junto al suyo. Ha estado vacío todo este viaje». Insistí en que estaba equivocado, que había conocido a Margaret, que había hablado con ella. Pero él solo movió la cabeza, con una mirada de preocupación cruzando su rostro.
Podía ver que se preguntaba si el sol y el aire marino me habían afectado la cabeza. Esa noche me quedé despierta en mi camarote, escuchando atentamente cualquier sonido proveniente de al lado. Las paredes de estos barcos son delgadas, debería haber podido escuchar algo, pero no había nada más que silencio. Incapaz de dormir, salí al balcón, esperando que el aire fresco me despejara la cabeza. Ahí fue cuando lo vi. Un movimiento fugaz en el camarote de al lado. Una sombra pasando detrás de las cortinas. Alguien estaba ahí. Con el corazón acelerado, corrí a la puerta de mi camarote, decidida a tocar la puerta de Margaret y llegar al fondo del asunto. Pero cuando alcé la mano, me congelé. Pegada en el exterior de mi puerta había una foto Polaroid. Mostraba una imagen de mí, durmiendo en mi cama, tomada desde dentro de mi camarote. El pánico se apoderó de mí. Alguien había estado en mi habitación mientras dormía. Alguien me estaba observando. Con manos temblorosas, cerré con llave y pasé el cerrojo de mi puerta. Luego atranqué una silla bajo el picaporte por si acaso. Pasé el resto de la noche acurrucada en un rincón, sobresaltándome con cada crujido y gemido del barco. Cuando finalmente amaneció, fui directamente a seguridad del barco. Les mostré la foto, les conté sobre Margaret, les rogué que investigaran. Pero el jefe de seguridad, un hombre de rostro severo llamado Johnson, parecía más molesto que preocupado. «Señorita, nos tomamos muy en serio la seguridad de nuestros pasajeros», dijo en un tono que sugería exactamente lo contrario. «Pero hemos revisado los registros. El camarote junto al suyo está desocupado. No hay ninguna pasajera llamada Margaret en este crucero. En cuanto a la foto, bueno, ¿está segura de que no la tomó usted misma? ¿Quizás como una broma?» No podía creer lo que escuchaba. ¿Pensaban que estaba inventando esto? ¿O peor, que me estaba volviendo loca? Frustrada y asustada, decidí investigar por mi cuenta. Comencé a prestar más atención a mi entorno, buscando cualquier cosa fuera de lo común. Y lentamente, comencé a notar cosas. Pequeñas al principio, fáciles de pasar por alto. Como ciertos miembros de la tripulación intercambiaban miradas significativas cuando pensaban que nadie los veía. O como siempre parecía haber alguien merodeando cerca de mi camarote, sin importar la hora del día. Luego estaban las desapariciones. No solo Margaret. Otros pasajeros que había conocido y con los que había charlado desaparecían repentinamente sin explicación. Cuando preguntaba por ellos, me encontraba con miradas en blanco o insistencias de que tal persona nunca había estado a bordo. Una noche, incapaz de dormir, decidí dar un paseo por el barco. Las cubiertas estaban inquietantemente silenciosas, la mayoría de los pasajeros ya retirados a sus camarotes. Al doblar una esquina, vi a un grupo de miembros de la tripulación reunidos, hablando en voz baja. No podía distinguir lo que decían, pero sus expresiones serias me hicieron estremecer. Me di la vuelta para irme, pero mi pie rozó la cubierta, el sonido resonando en la tranquila noche. Las cabezas de los tripulantes se alzaron al unísono. La mirada en sus ojos cuando me vieron no era de sorpresa o vergüenza por haber sido escuchados. Era hambre. Corrí. Detrás de mí, podía oír pasos acercándose rápidamente. No me atreví a mirar atrás. Solo me concentré en poner un pie delante del otro, mis pulmones ardiendo mientras jadeaba por aire. Logré volver a mi camarote y encerrarme, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que saldría de mi pecho. A medida que mi pánico disminuía, traté de darle sentido a lo que había sucedido. ¿Me estaba volviendo loca? ¿O realmente estaba sucediendo algo siniestro? Al día siguiente, decidí intentar conseguir ayuda una última vez. Me acerqué a un grupo de pasajeros junto a la piscina, decidida a hacerles entender el peligro en el que estábamos todos. Pero cuando comencé a hablar, vi cómo sus ojos se vidriaban. Sus sonrisas se volvieron fijas, artificiales. Y luego, al unísono, todos se levantaron y se alejaron, dejándome parada sola junto a la piscina vacía. Ahí lo supe. Lo que fuera que estuviera pasando en este barco, no eran solo unos pocos miembros de la tripulación. Era todos, o al menos, casi todos. Pasé los siguientes días en un estado de constante vigilancia, durmiendo apenas 1 o 2 horas,
sobresaltándome con cada sonido. Dejé de comer en los restaurantes del barco, subsistiendo con snacks que había traído de casa. No confiaba en nadie. Y luego, 3 días antes de que debiéramos atracar, hice un descubrimiento aterrador. Estaba en mi camarote, buscando frenéticamente mi pasaporte. Decidí que necesitaba estar lista para huir tan pronto como llegáramos a puerto. Mientras revolvía en mi maleta, mi mano rozó algo duro y frío. Al sacarlo, mi sangre se heló. Era un pequeño objeto de metal, un conjunto de herramientas quirúrgicas, cubiertas de lo que parecía horriblemente sangre seca. Yo no las había puesto ahí. Nunca las habría tenido. Pero entonces un destello de memoria, la primera noche en el barco, el cóctel de bienvenida que había sabido un poco raro, el estado de ensueño en el que había estado después. ¿Qué había hecho? Mientras estaba sentada allí, mirando la evidencia condenatoria en mis manos, llamaron a la puerta de mi camarote. «Limpieza», una voz alegre cantó desde el otro lado. No respondí. No podía moverme, ni respirar. La manija de la puerta se movió una vez, 2 veces, luego escuché el inconfundible sonido de una tarjeta clave deslizándose en la cerradura. En ese momento, el instinto de supervivencia se apoderó de mí. Agarré mi bolsa de emergencia, la que había empacado días atrás cuando comencé a sospechar que algo andaba mal, y corrí hacia el balcón. Mientras la puerta del camarote se abría detrás de mí, hice lo único que se me ocurrió. Salté. El shock del agua fría me sacudió de vuelta a la realidad. Salí a la superficie, jadeando por aire, y miré hacia el imponente casco del barco. Podía ver figuras en mi balcón, señalándome. A lo lejos, escuché que sonaban las alarmas. Nadé. No tenía idea de que tan lejos estaba de tierra, o si siquiera podría llegar. Pero sabía una cosa con certeza. Cualquier destino que me esperara en estas aguas no podía ser peor que lo que estaba dejando atrás. Mientras nadaba, las luces del barco se volvían más tenues. Lo último que escuché antes de que las olas se tragaran todo sonido fue una voz por el sistema de megafonía del barco. «Atención, pasajeros. Parece que hemos perdido a uno de los nuestros. Pero no se preocupen. En el SS Oceanic Dream, nadie se pierde realmente. Dulces sueños. No sé cuánto tiempo nadé. Podrían haber sido horas, tal vez días. Mis músculos gritaban, mis pulmones ardían, pero finalmente, milagrosamente, vi luces en el horizonte. Una costa. Seguridad. Cuando me arrastré hasta la playa, supe que mi pesadilla no había terminado. ¿Quién creería mi historia? ¿Un barco lleno de personas involucradas en algún tipo de culto? ¿Una conspiración masiva? Ni siquiera yo estaba segura de creerlo. Pero sabía lo que había visto, lo que había experimentado. Así que ahora cuento mi historia, a cualquiera que quiera escuchar. Porque en algún lugar ahí afuera, el SS Oceanic Dream sigue navegando. Sigue reclamando pasajeros. Y no todos tendrán tanta suerte como yo. Si estás planeando un crucero, hazme un favor. Revisa 2 veces tu itinerario. Y si ves un barco llamado Oceanic Dream, corre. Corre tan rápido como puedas. Porque en ese barco, la pesadilla es demasiado real. Las primeras marcas que vimos talladas en los árboles nos parecieron una broma de algún excursionista. Para cuando entendimos la verdad, ya estábamos perdidos en un laberinto de pinos antiguos, con algo observándonos desde las sombras. Algo que no quería que nos fuéramos. Me llamo Alex, y he sido un excursionista ávido la mayor parte de mis 28 años. Pensé que lo había visto todo: senderos montañosos traicioneros, encuentros inesperados con fauna, incluso alguna que otra misión de rescate para excursionistas menos experimentados. Pero nada podría haberme preparado para lo que ocurrió en las profundidades del Bosque Nacional Blackwood. Se suponía que sería un viaje de fin de semana rutinario. Mi mejor amigo Jaque y yo habíamos planeado esta caminata durante meses, estudiando mapas y guías de senderos, ansiosos por explorar una de las zonas más remotas del bosque. Ambos habíamos crecido cerca de Blackwood, pero esta región en particular siempre había estado fuera de los límites. Demasiado peligroso, decían los guardabosques.
Demasiado fácil perderse. Pero éramos experimentados, seguros de nosotros mismos. Tal vez demasiado. Salimos temprano en una fresca mañana de sábado, el aire cargado con el aroma a pino y tierra húmeda. Las primeras horas fueron todo lo que esperábamos. Terreno desafiante, vistas impresionantes y una sensación de verdadera naturaleza salvaje que es difícil encontrar hoy en día. Fue alrededor del mediodía cuando las cosas empezaron a sentirse raras. «Oye, Alex», llamó Jake, su voz teñida de confusión. «Ven a ver esto». Retrocedí unos pasos hasta donde estaba, observando un pino antiguo y enorme. Al principio no vi que había llamado su atención. Entonces mis ojos se enfocaron en una serie de símbolos tallados profundamente en la corteza. No se parecían a ninguna señal de sendero que hubiera visto antes. Espirales intrincadas y líneas angulares formaban patrones que parecían cambiar cuanto más los miraba. Era inquietante, por decirlo menos. «Qué raro», murmuré, pasando los dedos por los surcos. «Se sienten más viejos de lo que parecen, los bordes suavizados por el tiempo». «Probablemente solo sean niños aburridos jugando», asintió Jake, pero pude ver la duda en sus ojos. «Sí, probablemente. Sigamos». Continuamos, tratando de sacudirnos la extraña sensación que nos dejaron esos símbolos. Pero a medida que avanzaba la tarde, empezamos a notar más. Cada pocos cientos de metros, encontrábamos otro árbol marcado con esos extraños grabados. Y algo más me molestaba, aunque no podía precisar qué. No fue hasta que Jake lo mencionó que me di cuenta. «Alex», dijo, su voz baja y tensa, «¿has escuchado algún pájaro últimamente? O cualquier cosa». Me detuve en seco, escuchando con atención. Tenía razón. El bosque había quedado en completo silencio. No había cantos de aves, ni ruido de pequeños animales en la maleza. Nada más que el sonido de nuestra propia respiración y el crujido de hojas bajo nuestras botas. Un escalofrío me recorrió la espalda, y no por el aire cada vez más frío. «Tal vez deberíamos regresar», sugerí, tratando de mantener la calma en mi voz. «Podemos intentar este sendero otro día». Jake asintió con entusiasmo, claramente tan inquieto como yo. Consultamos nuestro mapa y GPS, trazando la ruta más rápida de regreso al comienzo del sendero. Pero cuando empezamos a retroceder, nada me resultaba familiar. Los árboles parecían cerrarse a nuestro alrededor, sus ramas extendiéndose como dedos nudosos. Las sombras se hacían más profundas a pesar de ser temprano en la tarde. Y esos símbolos estaban por todas partes ahora, tallados en casi todos los árboles que pasábamos. Después de una hora de caminar cada vez más asustados, tuvimos que enfrentar la verdad. Estábamos perdidos. «Esto es imposible», murmuró Jake, revisando frenéticamente su GPS. «Deberíamos haber llegado al sendero principal hace rato. Es como si todo el bosque hubiera cambiado». Estaba a punto de responder cuando una ramita se rompió en algún lugar detrás de nosotros. Nos giramos al unísono, con el corazón acelerado. «¿Hola?», llamé, mi voz sonando pequeña y asustada en el silencio opresivo. «¿Hay alguien ahí?». Ninguna respuesta, pero juré haber visto movimiento entre los árboles, un destello de algo que no se movía como ningún animal que conociera. «Tenemos que salir de aquí», susurró Jake, su rostro pálido. Ahora caminábamos en silencio, tratando de movernos rápido pero sin hacer ruido. La sensación de ser observados era abrumadora. Cada pocos minutos, captaba un movimiento por el rabillo del ojo, solo para no encontrar nada cuando me giraba. Cuando la luz comenzó a desvanecerse, el pánico se apoderó de nosotros. No estábamos equipados para pasar la noche en el bosque, y mucho menos para lo que fuera que este lugar había devenido. Nuestras linternas proyectaban sombras inquietantes mientras avanzábamos, sobresaltándonos con cada crujido. De repente, una sombra cruzó la pared de la tienda. Algo grande estaba justo afuera. Podíamos oírlo respirando, respiraciones pesadas y entrecortadas que no sonaban como ningún animal que conociera. Entonces, un nuevo sonido. Olfateando. Aspiraciones largas y profundas. Nos estaba oliscando. La sombra se movió,
y por un momento que me detuvo el corazón, pensé que iba a atravesar la lona de la tienda. Pero en cambio, soltó otro gruñido bajo y se alejó. Permanecimos congelados en su lugar, apenas atreviéndonos a respirar. Minutos pasaron, sintiéndose como horas. Poco a poco, los sonidos normales del bosque regresaron. El susurro de las hojas, el ulular de un búho. Cuando finalmente amaneció, abrí con cautela la tienda y miré afuera. El campamento parecía normal bajo la tenue luz del amanecer. Pero al salir, vi algo que me heló la sangre. Huellas, grandes, profundas impresiones en la tierra blanda alrededor de nuestra tienda. Pero no eran huellas de oso ni de ningún otro animal que reconociera. Eran casi como huellas humanas, pero más grandes, con largas marcas de garras curvas al final de cada dedo. Y ahí, enganchado en uno de los postes de la tienda, había un mechón de pelo oscuro y grueso. «Nos vamos», anuncié, con la voz temblando ligeramente. Ahora, empacamos a velocidad récord, los niños inusualmente callados y obedientes mientras conducíamos lejos de ese campamento. Nunca volvimos. De hecho, nunca volvimos a acampar. Los niños estaban decepcionados al principio, pero a medida que crecieron y finalmente les contamos la historia completa de lo que sucedió esa noche, lo entendieron. He pasado incontables horas desde entonces investigando, tratando de encontrar una explicación a lo que encontramos. He leído sobre avistamientos de pie grande, wendigos, skinwalkers. Nada encaja del todo. Todo lo que sé es que hay cosas ahí afuera en la naturaleza que desafían toda explicación. Cosas que nos recuerdan que, a pesar de toda nuestra tecnología y civilización, no estamos en la cima de la cadena alimenticia en todas partes. Así que si estás planeando un viaje de campamento, especialmente en el noroeste del Pacífico, ten cuidado. Estate atento. Y si escuchas arañazos afuera de tu tienda en medio de la noche, si ves ojos brillantes en la oscuridad, no te convenzas de que es solo tu imaginación, porque a veces los monstruos son reales y tienen hambre. El primer cadáver apareció en la playa al amanecer. No era humano, al menos, ya no lo era. Me llamo Daniel Carter, y he sido el oficial de policía de esta pequeña ciudad costera de Maine durante los últimos 12 años. Pensé que lo había visto todo: pescadores borrachos peleando en los muelles, turistas perdidos en los bosques, incluso algún que otro caso de contrabando. Pero nada me preparó para lo que empezó a llegar con la marea esa maldita mañana de octubre. Eran las 5:47 de la mañana cuando recibí la llamada. Marty Henderson, el viejo farero, había encontrado algo en la playa cerca del acantilado. «No es una foca, Danny». Su voz temblaba por el teléfono. «Por el amor de Dios, ven rápido». El cuerpo yacía boca abajo en la arena húmeda, medio enterrado en el fango. Al principio pensé que era algún tipo de animal grande, quizás un oso juvenil arrastrado por la corriente. Hasta que lo volteé. La criatura, porque no podía llamarla humana, aunque tuviera forma humanoide, medía unos 6 pies de largo. Su piel era de un gris pálido, resbaladiza como la de un delfín pero con una textura extraña, casi escamosa. Los dedos de sus manos y pies estaban unidos por membranas, terminando en garras negras y afiladas. Pero lo peor era la cara, o más bien, la ausencia de ella. Donde debería haber habido ojos, nariz, boca, solo había pliegues de piel lisa, como si sus rasgos se hubieran derretido. «¿Qué diablos es eso?», murmuró Marty, retrocediendo. «¿Algún tipo de mutante?». El forense del condado, el Dr. Chen, llegó una hora después. Su rostro normalmente impasible palideció cuando levantó la lona que había usado para cubrir el cadáver. «Llamaré a los chicos de Portland», dijo, limpiándose las gafas con un pañuelo. Esto está más allá de mi experiencia. Ese debería haber sido el final. Un misterio biológico, una curiosidad para que los científicos lo estudiaran. Pero al día siguiente, aparecieron 3 más. Y al siguiente, 8. Para el cuarto día, dejamos de contarlos. La playa estaba llena de ellos, apilados como troncos por la marea alta. Algunos parecían frescos,
otros en avanzado estado de descomposición. Unos pocos mostraban señales de cambios, protuberancias extrañas, miembros adicionales, bocas donde no debería haber bocas. La gente del pueblo empezó a murmurar. Los pescadores se negaban a salir al agua. La vieja Martha Wilkes dijo que eran ángeles caídos, mientras que los hermanos Coulson insistían en que era algún experimento del gobierno que había salido mal. Yo solo sabía una cosa: lo que fuera que estuviera arrojando esos cuerpos a nuestra costa, estaba en algún lugar bajo las aguas de la bahía. La noche del séptimo día, recibí otra llamada. Era Billy Thompson, el guardia de seguridad de la planta desalinizadora en el muelle oeste. «Hay algo en los conductos», jadeó. «Dios mío, está vivo». Cuando llegué, encontré a Billy temblando fuera de la instalación, su linterna rota en la mano. Se movía como un maldito pulpo, balbuceó. Pero tenía características humanas. El interior de la planta estaba oscuro. El único sonido era el goteo constante del agua de mar a través de las tuberías. Avancé con mi linterna y mi arma desenfundada, cada sombra haciéndome saltar. Fue en la sala de filtros donde lo encontré, o más bien, donde me encontró. La criatura se arrastraba por el suelo mojado, su cuerpo pálido brillando bajo mi luz. Tenía la misma piel gris y resbaladiza que los cadáveres en la playa, pero esta estaba viva, terriblemente viva. Cuando la luz lo golpeó, se giró hacia mí. Y entonces, ante mis horrorizados ojos, su cara se abrió. La piel lisa se partió como una fruta demasiado madura, revelando una boca circular llena de dientes en forma de aguja. Emitió un sonido que me heló la sangre, algo entre un silbido y un grito humano. Disparé. 1, 2, 3 veces. La criatura se retorció, un líquido negro como el alquitrán brotando de sus heridas. Luego, con un movimiento rápido como el rayo, se lanzó hacia una tubería abierta y desapareció en las aguas residuales. Esa noche, el pueblo celebró. Pensaron que había terminado. Pero yo sabía la verdad. Había cientos, quizás miles de esas cosas bajo nuestras aguas. Y ahora sabían que estábamos aquí. Los primeros desaparecidos fueron reportados al día siguiente. 3 pescadores que no regresaron. Luego fue la familia entera de los Dawson, cuya casa frente al mar amaneció con las puertas abiertas y rastros de barro salado en los pisos. Lo peor fue cuando empezamos a encontrar a los cambiados. Gente del pueblo que empezó a actuar extraño, a evitar la luz del día. Sus pieles se volvieron pálidas, sus dedos comenzaron a unirse, y luego, simplemente se deslizaban hacia el mar, como llamados por algo bajo las olas. Ahora escribo esto desde mi oficina en la comisaría. El pueblo está en cuarentena, aunque dudo que el ejército pueda contener lo que sea que esté sucediendo aquí. Anoche vi las luces bajo el agua, moviéndose en patrones que ningún animal o máquina podría replicar. Y esta mañana, cuando me miré al espejo, noté que mis ojos empezaban a doler cuando los exponía a la luz. Algo nos llama, algo nos cambia, y pronto, muy pronto, todos bajaremos a unirnos a ellos en las profundidades. Dios nos ayude. El primer indicio de que algo andaba mal fue cuando el contador de gasolina marcaba menos 3.487 litros. Eran las 2:17 de la mañana en mi turno nocturno en la gasolinera Quick Stop de la Ruta 40, y esa noche aprendería una lección. Nunca aceptes cubrir el turno del viejo McCormick. Me llamo Isen. Tengo 19 años y solo estaba trabajando aquí para pagar la universidad. Esa noche, el viejo McCormick me había suplicado que cubriera su turno. Llevo 30 años trabajando aquí, chico, me dijo con voz ronca. Hay noches en que esta carretera no es lugar para gente como yo. Me rió en su cara. Ahora me arrepiento. La primera señal fue el contador. Luego vino el silencio. Normalmente se oían grillos, camiones pasando en la distancia. Pero esa noche, nada. Solo el zumbido de los fluorescentes y el suspiro ocasional del refrigerador de bebidas. Fue entonces cuando llegó el primer auto. Un Cadillac del 59, negro como alquitrán recién vertido. Se detuvo frente a la bomba 3,
pero el conductor no bajaba. Podía ver su silueta tras el volante, inmóvil. Toqué el vidrio. «Señor, ¿va a cargar gasolina?» El hombre giró la cabeza lentamente. Su piel tenía un tono grisáceo, como papel mojado. Cuando sonrió, sus dientes eran demasiado largos, demasiado afilados. «No necesito gasolina», susurró. «Necesito tiempo». Su mano salió del auto con un movimiento antinatural. Largas uñas rasparon el contador de la bomba. Y entonces vi cómo los números del display cambiaban. 3.487 litros. 3.486. 3.485. Estaba robando el tiempo. Corrí hacia la tienda y cerré la puerta con llave. A través del vidrio, vi cómo el Cadillac se alejaba lentamente, seguido por otros autos. Un Plymouth Fury del 58. Un Ford Deluxe del 49. Un Packard de los 30. Todos iguales. Conductores pálidos, sonrisas demasiado anchas. Todos se detenían en las bombas, cargando tiempo de los contadores. El refrigerador de bebidas empezó a sonar diferente. Cuando miré, las fechas de caducidad de los refrescos retrocedían. 2023, 2022, 2021. Empecé a sentirme más joven. Mis recuerdos de la universidad se desvanecían. De pronto no podía recordar mi número de estudiante. Luego mi dirección. El teléfono no funcionaba. El 911 solo daba señal ocupada. Fue cuando vi mi reflejo en el vidrio que entendí. Las arrugas que había ganado trabajando turnos dobles desaparecían. Mi barba de 3 días se reducía. Me estaba convirtiendo en la versión de mí mismo de hace un año. El último auto en llegar fue un modelo T. El conductor ni siquiera fingió ser humano. Su rostro era una masa de relojes rotos. Sus dedos eran manecillas que giraban frenéticamente. Cuando pasó junto a mi caja registradora, el display mostró: caja abierta, 1947. Ahora escribo esto en un cuaderno que encontré en el almacén. Tengo miedo de mirar mi licencia de conducir. Tengo miedo de ver qué edad dice que tengo. Los autos siguen llegando. El refrigerador ahora muestra fechas de 1912. Y lo peor es que empiezo a recordar cosas que no debería. La Gran Depresión, la guerra, el día que abrieron esta maldita estación. McCormick, maldito seas. Tenías razón. Hay noches en que esta carretera no es lugar para gente como nosotros. Porque algunas noches, la Ruta 40 no es una carretera. Es una máquina del tiempo. Y ellos vienen a cobrar lo que les debemos. Mamá, si encuentras esto, soy yo, Isen. O lo era. Ahora solo tengo 12 años y no recuerdo tu número de teléfono. Vienen por mí. Sus autos hacen ruidos como campanadas de reloj. El hombre del modelo te dice que pronto seré lo suficientemente joven para... Los relatos variaban. Algunos decían que los mineros habían encontrado una nueva beta rica justo antes del cierre. Otros juraban que habían descubierto algo que no era plata en absoluto, algo que llevó al gobierno a sellar la mina. Cualquiera que fuera la verdad, era demasiado tentador resistirme. Reunía un pequeño equipo, mi compañero de exploraciones habitual, Sam, y un guía local llamado Mike, que decía conocer una entrada. Empacamos nuestro equipo, nos convencimos de que estábamos preparados para cualquier cosa y nos adentramos en la naturaleza. La entrada a la mina estaba escondida detrás de una maraña de vegetación. Las viejas señales de advertencia apenas eran visibles bajo un siglo de abandono. Mike nos llevó a una sección de la ladera que parecía igual que cualquier otra, luego apartó un cortinado de enredaderas para revelar una abertura estrecha. Este es un viejo pozo de ventilación, explicó, con un tono de emoción en la voz. La entrada principal colapsó hace décadas, pero esto debería llevarnos directamente al corazón de la mina. Encendimos nuestras lámparas frontales y entramos en fila india. El haz de luz de mi lámpara parecía patéticamente pequeño contra la vasta oscuridad que nos esperaba. El aire era frío y húmedo, cargado con el olor a moho de espacios abandonados. Durante la primera hora, todo fue sin problemas. Nos maravillamos con el equipo antiguo dejado atrás.
carros oxidados y picos congelados en el tiempo. Sam tomó fotos, y el flash de su cámara iluminó brevemente vastas cámaras talladas en la roca viva. Pero a medida que nos adentrábamos, una sensación inquietante comenzó a apoderarse de mí. Los túneles parecían torcerse y girar de maneras que desafiaban la lógica, llevándonos cada vez más abajo. Y había algo en la calidad de la oscuridad que se sentía incorrecta. Parecía tragarse nuestra luz, presionando en los bordes de nuestros haces como si intentara consumirlos. ¿Alguien más siente que nos están mirando?, susurró Sam, su voz resonando de manera extraña en el espacio confinado. Estaba a punto de descartar su preocupación cuando lo vi. Un destello de movimiento justo al borde del haz de mi luz. Giré mi linterna hacia allí, pero no había nada. Solo más oscuridad. Probablemente solo sean murciélagos, dijo Mike, pero no sonaba convencido. Avanzamos, y la sensación de incomodidad crecía con cada paso. Entonces, nuestras luces comenzaron a fallar. Al principio fue gradual. Mi lámpara frontal se atenuó, luego volvió a brillar. La linterna de Sam parpadeaba intermitentemente. Revisamos las baterías, pero estaban nuevas. Las habíamos puesto justo antes de entrar. Esto no tiene sentido, murmuré, golpeando mi lámpara. Deberían durar días. Como si respondiera a mis palabras, todas nuestras luces se apagaron al mismo tiempo, sumiéndonos en una oscuridad absoluta. Por un momento, nos quedamos paralizados, desorientados por la repentina ausencia de luz. Muy gracioso, chicos, dijo Sam con una risa nerviosa. ¿Quién apagó las luces? Pero no era una broma. No importaba lo que hiciéramos, ninguna de nuestras luces volvía a encenderse. Incluso la pantalla de mi teléfono permaneció obstinadamente oscura. Mantengan la calma, dije, tratando de ocultar el miedo en mi voz. Quédense quietos un momento. Nuestros ojos se ajustarán. Pero no lo hicieron. La oscuridad seguía siendo absoluta, presionando contra mis globos oculares como algo físico. Ni siquiera podía ver mi mano frente a mi cara. Entonces lo escuchamos. Un sonido que resonaba desde lo profundo de la mina. Al principio era débil, un ruido de raspado, como piedra rozando contra piedra. Pero se hizo más fuerte, más cercano. ¿Qué es eso?, susurró Sam, su voz temblorosa. Antes de que pudiera responder, otro sonido se unió al primero, un gruñido bajo y retumbante que parecía vibrar a través de la roca que nos rodeaba. Era un sonido que no pertenecía a este mundo. Antiguo, hambriento e innegablemente vivo. ¡Corran!, grité, agarrando la mano de Sam en la oscuridad. Corrimos a ciegas por los túneles, con una mano en la pared rugosa para guiarnos. Los sonidos detrás de nosotros crecían, acompañados ahora por el ruido inconfundible de algo grande moviéndose a través de los pozos, algo que nos estaba alcanzando. No sé cuánto tiempo corrimos. El tiempo perdió todo significado en ese laberinto sin luz. Tropezábamos con obstáculos invisibles, nos raspábamos contra rocas afiladas, mientras ese sonido terrible se acercaba cada vez más. De repente, mi mano extendida encontró aire vacío. Habíamos llegado a algún tipo de cámara. Los ecos de nuestra respiración agitada sugerían que era enorme. ¡Alto! Jadeé. Tenemos que averiguar dónde estamos. Mientras estábamos allí, recuperando el aliento, noté un cambio en la atmósfera. El aire se sentía diferente, menos viciado, con una brisa leve que sugería una conexión con la superficie. Creo que estamos cerca de una salida, dije, sintiendo cómo surgía la esperanza en mi pecho. Pero esa esperanza duró poco, porque en ese momento lo escuchamos de nuevo, ese sonido de raspado y retumbo. Solo que ahora no venía solo de detrás de nosotros, sino de todas direcciones. Y entonces, imposiblemente, vimos luz. No la cálida y reconfortante luz del sol o de nuestras linternas, sino una bioluminiscencia fría y pálida que parecía emanar de las propias paredes de la cámara. Cuando nuestros ojos se ajustaron a esta tenue iluminación, casi deseé que volviera la oscuridad, porque ahora podíamos ver lo que nos había estado persiguiendo. Estaban en todas partes, criaturas que desafiaban toda descripción, como una fusión de pesadilla entre insecto y reptil.
Sus cuerpos segmentados se aferraban a las paredes y al techo, cada uno fácilmente del tamaño de un auto. Sus ojos multifacéticos brillaban con una inteligencia alienígena, fijos en nosotros sin pestañear. Pero fue la criatura más grande la que atrajo nuestra mirada aterrorizada. Se sentaba en el centro de la cámara, una monstruosidad que eclipsaba a sus congéneres. Sus mandíbulas masivas se movían lentamente, moliendo las piedras que parecía estar devorando. Me di cuenta, con un horror creciente, de que este era el origen del sonido de raspado que habíamos escuchado. Por un momento que sintió como una eternidad, hubo un silencio perfecto. Nos quedamos paralizados de terror mientras las criaturas nos observaban con una curiosidad fría y alienígena. Entonces, como una sola, comenzaron a moverse hacia nosotros. Lo que sucedió después es un borrón en mi memoria. Hubo gritos, los míos, los de Sam, los de Mike. Corrimos de nuevo, sin importar la dirección, solo desesperados por escapar de los horrores que nos perseguían. Por algún milagro, encontramos otro túnel. Corrimos por él, los sonidos de arañazos de nuestra persecución resonando detrás. Justo cuando pensé que mis piernas iban a ceder, lo vi, un puntito de luz natural adelante. Salimos disparados de la mina, hacia la luz del atardecer, jadeando y tropezando. No dejamos de correr hasta llegar a nuestro auto, estacionado a lo que parecían kilómetros de distancia en un camino de tierra solitario. Mientras nos alejábamos a toda velocidad, miré hacia atrás, hacia la montaña que albergaba la mina Holloway. Por un momento, creí ver movimiento en la entrada por la que habíamos salido, un vislumbre de algo grande e insectoide retirándose hacia la oscuridad. Luego desapareció, dejándome preguntándome si lo había imaginado. Fuimos directo a la estación de policía más cercana, balbuceando nuestra historia a oficiales cada vez más escépticos. Buscaron el área que describimos, pero no encontraron nada fuera de lo común. Ni criaturas extrañas, ni cámaras llenas de horror bioluminiscente. Solo una vieja mina abandonada, siendo lentamente reclamada por la naturaleza. Parte de mí quiere creer que fue una alucinación, algún tipo de delirio compartido provocado por la oscuridad y el aire enrarecido de las montañas. Pero sé lo que vi, lo que escuché, lo que sentí en esos túneles sin luz. Ya no hago exploraciones. Ni siquiera puedo entrar en un sótano oscuro estos días. Sam y Mike están igual. Todos hemos encontrado nuevos pasatiempos, nuevas pasiones que nos mantienen firmemente en la luz. Pero a veces, tarde en la noche, despierto empapado en sudor frío. En esos momentos entre el sueño y la vigilia, juro que puedo escucharlo, ese sonido de raspado, ese retumbo. Y me quedo ahí, con el corazón acelerado, preguntándome, ¿realmente escapamos ese día? ¿O trajimos algo de vuelta con nosotros? Algo que está abriéndose camino lentamente hacia la superficie. Así que si alguna vez sientes la tentación de explorar una mina abandonada, de adentrarte en los lugares oscuros bajo la tierra, no lo hagas. Algunos secretos están destinados a permanecer enterrados. Y algunas oscuridades, una vez vistas, nunca pueden ser olvidadas. Porque a veces, los verdaderos monstruos no se esconden en las sombras. Son las sombras. Y siempre tienen hambre de más. La primera vez que noté que algo andaba mal fue el silencio. No había pasos en el pasillo, ni charla de las habitaciones vecinas. Solo un vacío inquietante que parecía cerrarse sobre mí desde todas las direcciones. Para cuando comprendí la verdad, ya era demasiado tarde. Estaba atrapado en una pesadilla, y el propio hotel parecía ser mi carcelero. Me llamo David. Oh, supongo que debería decir me llamaba David. Era un vendedor ambulante, suministros médicos, para ser exacto, y pasaba más noches en hoteles que en mi propia cama. Cruzaba el país viviendo de una maleta, y creía haberlo visto todo cuando se trataba de alojamientos, desde lujos de 5 estrellas hasta habitaciones infestadas de cucarachas. Pero nada me preparó para lo que me esperaba en la habitación 313 del Pinewood Inn. Se suponía que sería una noche rutinaria. Solo otro hotel olvidable en otro pueblo olvidable. Había manejado durante horas bajo una lluvia torrencial, los limpiaparabrisas apenas manteniendo el ritmo,
cuando vi el letrero de neón parpadeante del Pinewood Inn. Estaba listo para terminar el día. El lobby estaba desierto cuando entré, el agua goteando de mi abrigo y formando un charco en la alfombra descolorida. Había un timbre sobre la recepción y lo toqué. El sonido resonó de manera antinatural en el espacio vacío. Un hombre emergió de una habitación trasera, alto y demacrado, con ojos hundidos que parecían mirar a través de mí. ¿Registrando?, preguntó, su voz un susurro seco. Asentí, reprimiendo un escalofrío. Algo en ese lugar me incomodaba, pero lo atribuí al cansancio y al clima sombrío. Solo una noche, dije, sacando mi tarjeta de crédito. Los dedos largos del recepcionista danzaron sobre una computadora antigua. Habitación 313, dijo, deslizando una llave hacia mí. Una llave real de metal, no una tarjeta electrónica como en la mayoría de los hoteles. Tercer piso. Ascensor a su izquierda. Tomé la llave, notando lo fría que se sentía en mi mano. Gracias. ¿Hay algún lugar cerca donde pueda comer algo? Su rostro permaneció impasible. La cocina está cerrada. Hay máquinas expendedoras en cada piso. Genial. Una cena de campeones. Le agradecí y me dirigí al ascensor, arrastrando mi maleta con ruedas detrás de mí. El ascensor crujió y gimió mientras subía al tercer piso. Cuando las puertas se abrieron, me golpeó de nuevo el silencio. ¿No debería haber algún ruido? ¿Televisores de otras habitaciones? ¿Gente hablando? Avancé por el pasillo tenuemente iluminado, la alfombra gastada amortiguando mis pasos. La habitación 313 estaba al final, escondida en una esquina. La llave se atascó un poco, pero después de forcejear, la puerta se abrió. La habitación era normal, aunque anticuada. Papel tapiz floral desgastado, un televisor que parecía de los 90. Pero estaba limpia, y la cama se veía cómoda. Dejé mi maleta y me dejé caer sobre el colchón, el agotamiento del largo día alcanzándome. Debí haberme quedado dormido, porque me desperté de golpe por un sonido. Me costó ubicarlo, golpes. Alguien estaba tocando mi puerta. Miré el reloj en la mesilla, 2:37 de la mañana. ¿Hola?, llamé, mi voz ronca por el sueño. Ninguna respuesta, solo otra serie de golpes, más insistente esta vez. Me levanté, una sensación de inquietud creciendo en mi estómago. Me acerqué a la puerta, pero algo me hizo dudar antes de abrir. En su lugar, miré por la mirilla. El pasillo afuera estaba vacío. Sacudí la cabeza, tratando de despejar la neblina del sueño. ¿Habré imaginado los golpes? Pero entonces, el sonido volvió. Solo que esta vez no venía de la puerta. Venía de la ventana. Mi sangre se heló. Estaba en el tercer piso. Lentamente, me giré hacia la ventana. Las cortinas estaban corridas, pero podía ver una sombra moviéndose detrás de ellas. Una figura humana, pero incorrecta. Demasiado alta, demasiado delgada. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, incapaz incluso de respirar. Los golpes continuaron, cada vez más fuertes, más frenéticos. Y entonces, de repente, se detuvieron. Hubo un silencio largo, y luego, una voz. Vino de todas partes y de ninguna, como si se filtrara de las propias paredes. «Déjanos entrar», David susurró. «Te hemos estado esperando». Eso rompió mi parálisis. Me abalancé hacia la puerta, abriéndola de golpe y saliendo al pasillo. Tenía que salir de ahí. Tenía que encontrar ayuda. Pero el pasillo estaba mal. Parecía extenderse para siempre, las puertas repitiéndose infinitamente. Me volví para mirar mi habitación, pero el 313 había desaparecido. Todas las puertas ahora mostraban el mismo número, 313. Corrí. Mi corazón martillaba en mi pecho. El pasillo parecía torcerse y girar, desafiando las leyes de la física. No importaba cuánto avanzara, no encontraba el ascensor, las escaleras, ninguna salida. Y todo el tiempo, podía escucharlos. Susurros y arañazos viniendo desde detrás de cada puerta. A veces, captaba un movimiento en el rabillo del ojo, una sombra cruzando el pasillo,
una mano extendiéndose desde una puerta entreabierta. Pero cuando me giraba, no había nada. No sé cuánto tiempo corrí. Horas, tal vez. Mis piernas ardían, mis pulmones gritaban por aire. Pero no me atrevía a detenerme. Porque lo sabía. Sabía con una certeza visceral que si me detenía, me atraparían. Finalmente, lo vi, el ascensor. Me arrojé dentro, presionando frenéticamente el botón del lobby. Mientras las puertas se cerraban, los vi, figuras emergiendo de las habitaciones, deslizándose hacia mí por el pasillo. Sus rostros, Dios, sus rostros. Las puertas se cerraron de golpe, cortando mi vista. Me desplomé contra la pared, jadeando. El ascensor comenzó a descender, y por un momento, me permití esperar. Quizás esta pesadilla terminaría. Quizás llegaría al lobby y todo estaría normal. Pero cuando las puertas se abrieron, no estaba en el lobby. Estaba de vuelta en la habitación 313. Solo que la habitación había cambiado. El papel tapiz se despegaba, revelando algo debajo que latía como tejido orgánico. La cama se retorcía, las sábanas enroscándose como tentáculos. Y en el espejo, no estaba yo. Era una figura con mi rostro, pero los ojos eran vacíos, negros, sin fin. Sonrió, mostrando demasiados dientes, afilados y brillantes. «Bienvenido a casa, David», dijo, su voz un coro de susurros. «Hemos esperado tanto tiempo». Grité hasta que mi garganta se rasgó, hasta que probé sangre. Grité mientras la habitación se distorsionaba a mi alrededor, mientras manos invisibles me agarraban desde las sombras. Y luego, desperté. Estaba en mi auto, estacionado en un área de descanso. La lluvia golpeaba el parabrisas. Mi teléfono vibraba, una llamada perdida de mi jefe, preguntando por qué no había llegado a mi reunión. Por un largo momento, solo me quedé allí, tratando de orientarme. Todo había sido un sueño, una pesadilla vívida y aterradora, pero solo un sueño. Debí haberme detenido cuando el cansancio me venció. Encendí el auto, listo para dejar todo atrás. Pero cuando miré por el espejo retrovisor, algo me heló la sangre. En el asiento trasero había una llave de metal anticuada, con una etiqueta atada. Decía, Habitación 313, Pinewood Inn. Manejé y no me detuve hasta cruzar 3 estados. Renuncié a mi trabajo. Vendí mi casa. Cambié mi nombre. Ya no me alojo en hoteles. Ni siquiera puedo mirar uno. Porque sé la verdad. El Pinewood Inn está ahí afuera, esperando. Puede que no esté en el mismo lugar. Puede que ni siquiera se vea igual. Pero está esperando. Por mí. Por ti. Por cualquiera lo suficientemente desafortunado como para registrarse. Así que si alguna vez manejas de noche, cansado, buscando un lugar para descansar, y ves un hotel que no recuerdas haber visto antes, sigue manejando. No importa cuán exhausto estés. No importa cuán malo esté el clima. Sigue manejando, porque hay algunas habitaciones en las que entras, de las que nunca sales, y en algunos hoteles, cada noche es una eternidad. La primera entrada del diario era mundana. La última era un garabato frenético que me heló la sangre. Para cuando escuché esos pasos pesados en el porche de la cabaña, ya sabía que estaba viviendo la misma pesadilla que había consumido al ocupante anterior. Y cuando el picaporte comenzó a girar, entendí con horror que no saldría vivo de estos bosques. Me llamo Chris, y hasta hace una semana, solo era otro citadino estresado buscando un escape. Cuando encontré un anuncio sobre una cabaña remota en lo profundo de los Adirondacks, pareció la solución perfecta. Un mes de soledad rodeado de naturaleza virgen. Sin señal de celular, ni wifi, solo yo, los árboles y la promesa de paz. El viaje fue largo y sinuoso, los caminos volviéndose cada vez más estrechos y deteriorados a medida que dejaba la civilización atrás. Cuando finalmente llegué al desvío hacia la cabaña, el bosque denso se cerraba a ambos lados de la carretera de tierra, las ramas arañando el auto como dedos huesudos. La cabaña en sí era exactamente como la habían descrito.
rústica, aislada, al borde de un pequeño claro con una vista impresionante de las montañas. Mientras descargaba mis provisiones, sentí como la tensión de los últimos meses comenzaba a desvanecerse. Esa primera tarde fue idílica. Me senté en el porche, viendo cómo el sol teñía el cielo de naranja y morado, un vaso de whisky en la mano. Los únicos sonidos eran el susurro de las hojas y el llamado lejano de un pájaro. Esto es exactamente lo que necesitaba, pensé. No fue hasta que entré a preparar la cena que noté el diario. Estaba sobre el pequeño escritorio en un rincón, un cuaderno de cuero gastado. Curioso, lo abrí. La primera entrada estaba fechada hacía 3 meses. Finalmente llegué a la cabaña. El viaje fue más largo de lo esperado, pero el silencio aquí ya vale la pena. Espero un mes productivo de escritura. Las siguientes entradas eran relativamente normales. Observaciones sobre el clima, notas sobre la vida silvestre local, actualizaciones sobre lo que fuera que el ocupante anterior hubiera estado escribiendo. Pero a medida que pasaba las páginas, noté un cambio en el tono. Las entradas se volvieron más cortas, más fragmentadas. Había una sensación creciente de inquietud. 2 semanas después, decía, escuché ruidos extraños anoche. No eran de un animal, al menos no como ningún animal que conozca. Casi sonaban como palabras, pero en un idioma que no reconozco. Probablemente solo el viento. Unos días más tarde, los ruidos se están acercando. No es el viento. Definitivamente no es el viento. Vi algo moverse al borde del claro hoy. Demasiado grande para ser un ciervo. Se movía mal, como un oso, pero no. ¿Qué diablos hay ahí afuera? La última entrada, fechada solo una semana antes, me dejó helado. Está aquí. Dios ayúdame, está aquí. Si alguien encuentra esto, no se queden. Corran. Corran antes de que... La entrada terminaba abruptamente, con una mancha de tinta que se arrastraba fuera de la página, como si el escritor hubiera sido interrumpido de golpe. Cerré el diario, mis manos temblando levemente. Esto tiene que ser una broma, pensé, una broma pesada del dueño para asustar a los citadinos. Pero en el fondo, lo sabía. El miedo en esas últimas entradas era demasiado real, demasiado visceral para ser inventado. Pensé en irme en ese momento, pero ya estaba oscuro y la idea de navegar por esos caminos de montaña traicioneros de noche era desalentadora. Decidí quedarme hasta la mañana. El sueño no llegó fácil. Cada crujido de las vigas de la cabaña, cada susurro del bosque afuera me hacía saltar. Pero eventualmente, el agotamiento ganó y me sumí en un sueño inquieto. Desperté con un silencio. No el silencio pacífico de la noche anterior, sino uno pesado, opresivo, como si el bosque contuviera la respiración. Ningún canto de pájaros, ni insectos, ni siquiera el susurro del viento entre los árboles. Era como si todo sonido hubiera sido succionado del mundo. Me levanté, mis movimientos extrañamente lentos, como si me moviera a través del agua. La luz matutina que se filtraba por las ventanas parecía gris y apagada a pesar del cielo despejado afuera. Y entonces lo vi. Una huella, en la tierra, justo afuera de la ventana frontal de la cabaña. Era enorme, fácilmente el doble del tamaño de mi propio pie, con largas marcas de garras curvadas al final de cada dedo. Mi aliento se atascó en mi garganta. Esto no es posible. No había animal en estos bosques que pudiera dejar una huella así. A menos que... Pensé en el diario, en el creciente pánico del escritor. Demasiado grande para ser un ciervo. Se movía mal, como un oso, pero no. Retrocedí, mi corazón latiendo con fuerza. Tenía que salir de ahí. Ahora, eché mis pertenencias a mi mochila sin molestarme en empacar con cuidado. Cada pocos segundos, miraba por las ventanas, esperando ver alguna figura monstruosa emerger de la línea de árboles. Justo cuando estaba a punto de correr hacia mi auto, lo escuché. Un gruñido bajo y retumbante que parecía venir de todas partes y de ninguna. Era un sonido que no pertenecía a este mundo, antiguo y hambriento e innegablemente vivo. Me congelé, mi mano en el picaporte. El gruñido vino de nuevo, más cerca esta vez. Y luego, pasos.
Pasos pesados y deliberados, viniendo del otro lado de la cabaña. Me están rodeando. Con un jadeo de terror, vi como el picaporte de la puerta comenzaba a girar. La primera vez que vimos aquella figura imposiblemente alta y delgada en el horizonte, nos reímos, atribuyéndolo a un espejismo. Para cuando comprendimos la verdad, ya estábamos perdidos en un interminable mar de arena, con algo inhumano acechando cada uno de nuestros pasos. Y cuando nuestras reservas de agua se agotaron bajo el sol despiadado, empezamos a entender que en este desierto, la muerte no era el peor destino posible. Me llamo Alex, y hasta hace 2 semanas solo era un turista más buscando emociones fuertes. Mi novia Jess y yo habíamos planeado este viaje por el suroeste durante meses, ansiosos por escapar del gris invierno de Seattle. Habíamos trazado una ruta que nos llevaría por algunos de los paisajes desérticos más impresionantes del país, con muchas oportunidades para hacer senderismo y fotografía. El problema comenzó el 5.º día de nuestro viaje. Acabábamos de salir de un pequeño pueblo en el este de Arizona, rumbo a una zona remota conocida por sus formaciones rocosas y su supuesta energía espiritual. El tipo de la gasolina nos había advertido que nos mantuviéramos en las carreteras principales, murmurando algo sobre gente desaparecida en zonas despobladas. Pero éramos jóvenes, seguros de nosotros mismos y, quizás, demasiado arrogantes. Creíamos saber lo mejor. Vamos, Alex, dijo Jess, sus ojos brillando de emoción mientras señalaba un camino de tierra que se desviaba de la carretera. Eso se ve mucho más interesante que la ruta del mapa. Vamos a echar un vistazo. Vacilé por un momento, recordando la advertencia del empleado de la gasolinera. Pero una mirada al rostro emocionado de Jess fue suficiente. De acuerdo, dije, girando hacia el camino sin marcar, pero solo un poco. No queremos perdernos ahí fuera. Si tan solo hubiera sabido lo profética que resultaría esa frase. Al principio, el desvío pareció una gran idea. El paisaje era impresionante. Mesetas imponentes, formaciones rocosas extrañas y vistas interminables de arena roja extendiéndose hacia el horizonte. Nos detuvimos varias veces para que Jess tomara fotos, maravillados por la belleza casi alienígena del paisaje. Fue durante una de esas paradas que lo vimos por primera vez. Jess estaba preparando una toma de un particularmente llamativo pináculo rocoso cuando de pronto se quedó quieta, su cámara a medio camino de su rostro. Alex, dijo, su voz extrañamente tensa. ¿Ves eso? Seguí su mirada, entrecerrando los ojos contra la luz del sol. Al principio no vi nada. Entonces, temblando en el espejismo del calor en el horizonte, vi una figura. Era anormalmente alta y delgada, completamente inmóvil en medio de las ondulantes olas de aire caliente. Probablemente solo un cactus de forma rara, dije, aunque un escalofrío me recorrió la espalda a pesar del calor abrasador. El calor puede jugar trucos con tus ojos aquí. Jess asintió, pero no parecía convencida. Sí, probablemente tengas razón, dijo, pero no volvió a levantar su cámara. Oye, ¿qué tal si volvemos a la carretera principal? Estuve de acuerdo, de repente ansioso por estar de vuelta en terreno familiar. Pero mientras giraba nuestro SUV alquilado, me di cuenta con un hundimiento en el estómago de que no estaba seguro de por dónde habíamos venido. El camino de tierra se había dividido varias veces, y en mi distracción, no había prestado mucha atención a nuestra ruta. No hay problema, dije, tratando de sonar calmado tanto para mí como para Jess. Tenemos GPS en nuestros teléfonos, solo retrocederemos. Pero cuando saqué mi teléfono, mi sangre se heló. Sin señal, ni una sola barra. Está bien, no entremos en pánico, dije, tanto para mí como para Jess. Tenemos mucha agua y no podemos estar tan lejos de la carretera. Solo elegiremos una dirección y manejaremos. Eventualmente llegaremos a una carretera principal. Jess asintió, pero pude ver el miedo empezando a asomarse en sus ojos. ¿Y esa cosa que vimos?, preguntó en voz baja. ¿Qué fue eso? No fue nada, dije firmemente. Solo un truco de la luz. Vamos a estar bien. Ojalá hubiera creído mis propias palabras. Manejamos durante horas,
el sol golpeando despiadadamente sobre el auto. El aire acondicionado luchaba contra el calor, y racionamos nuestro agua cuidadosamente, demasiado conscientes de lo rápido que la deshidratación podía volverse mortal en este ambiente. A medida que el día avanzaba, el paisaje parecía cambiar a nuestro alrededor. Formaciones rocosas que hubiera jurado haber pasado antes aparecían una y otra vez, como si estuviéramos manejando en círculos a pesar de mantener un curso recto. Y siempre, siempre, estaba esa figura en el horizonte. No importaba en qué dirección condujéramos, estaba allí, una silueta distante temblando en el calor. La noche cayó con una rapidez alarmante, la temperatura desplomándose a medida que el sol desaparecía bajo el horizonte. Decidimos detenernos y esperar a la luz del día, esperando conservar combustible y tal vez avistar luces de un pueblo o carretera. Mientras estábamos sentados en el auto oscurecido, el desierto cobró vida con sonidos extraños, susurros y chirridos que parecían venir de todas partes, intercalados con gritos ululantes que no se parecían a ningún animal que hubiera escuchado antes. «Alex», Jess susurró, aferrando mi brazo. «¿Qué es eso?» Abrí la boca para ofrecer alguna mentira reconfortante, pero las palabras murieron en mi garganta. Porque allí, a la luz de la luna, los vi. Figuras. Docenas de ellas, moviéndose a través de las dunas con un movimiento antinatural. No caminaban, sino que se deslizaban, y se dirigían directamente hacia nuestro auto. Corrí hacia el auto con un grito, encendiendo el motor con manos temblorosas. En el espejo retrovisor, pude ver las figuras persiguiéndonos, moviéndose mucho más rápido de lo que cualquier humano podría correr. Manejamos toda la noche, impulsados por el terror y los últimos restos de nuestra agua. Cuando amaneció, nos encontramos en un salar vasto, cristales blancos extendiéndose interminablemente en todas direcciones. Nuestros perseguidores se habían ido, pero también cualquier señal del mundo que conocíamos. «Esto es imposible», Jess dijo, su voz ronca por la sed y el miedo. «No podemos haber conducido tan lejos. ¿Dónde estamos?» No tenía respuesta para ella. Las leyes de la geografía, de la física misma, parecían haberse descompuesto. Estábamos en un lugar que no debería existir, cazados por cosas que no deberían ser reales. Con desesperación, decidimos dejar el vehículo e intentar caminar hacia la seguridad. Fue un error. Sin la protección del auto, estábamos expuestos a toda la furia del desierto. El sol quemaba nuestra piel, la sal ardía en nuestros ojos, y cada paso era una agonía en el suelo abrasador. No habíamos avanzado ni una milla cuando Jess colapsó. Intenté cargarla, pero en mi estado debilitado, apenas podía mantenerme en pie. Mientras me arrodillaba a su lado, sosteniendo su cabeza en mi regazo, lo vi de nuevo. La figura alta y delgada. Ya no estaba en el horizonte, sino a solo unos metros de distancia. De cerca, era aún más aterradora. Su cuerpo era imposiblemente alargado, sus articulaciones dobladas en ángulos antinaturales. Su rostro, si es que podía llamarse así, era una extensión lisa de piel con solo el boceto de rasgos. Y sin embargo, de alguna manera sabía que nos estaba mirando directamente. Mientras observaba, paralizado por el miedo y el agotamiento, más figuras emergieron del espejismo del calor. Nos rodearon, sus cuerpos balanceándose ligeramente como juncos en una brisa que no existía. Uno de ellos extendió un brazo largo y delgado, su mano terminada en dedos como agujas tocando suavemente la frente de Jess. Ella jadeó, sus ojos abriéndose de par en par, pero no había reconocimiento en ellos. Solo un vacío vidrioso. «¡Corre!», grité, agarrando su mano, pero antes de que pudiera responder, otro sonido se unió al primero, un gruñido bajo y retumbante que parecía vibrar a través de la misma roca que nos rodeaba. Era un sonido que no pertenecía a este mundo, antiguo y hambriento e innegablemente vivo. Lo que sucedió después es un borrón en mi memoria. Hubo gritos, los míos, los de Jess. Corrimos ciegamente a través de los túneles, una mano en la áspera pared para guiarnos, mientras esos terribles sonidos crecían detrás de nosotros. No sé cuánto tiempo corrimos. El tiempo perdió todo significado en ese laberinto sin luz. Tropezábamos con obstáculos invisibles,
Nos raspábamos contra rocas afiladas, todo mientras ese sonido terrible se acercaba cada vez más. De repente, mi mano extendida encontró aire vacío. Habíamos llegado a algún tipo de cámara. Los ecos de nuestra respiración agitada sugerían que era enorme. ¡Alto! Jadeé. Necesitamos averiguar dónde estamos. Mientras estábamos allí, recuperando el aliento, noté un cambio en la atmósfera. El aire se sentía diferente aquí, menos viciado, con una leve brisa que sugería una conexión con la superficie. Creo que estamos cerca de una salida, dije, sintiendo cómo surgía la esperanza en mi pecho. Pero esa esperanza fue efímera, porque en ese momento lo escuchamos de nuevo, ese sonido de raspado y retumbo. Solo que ahora no venía solo de detrás de nosotros, sino de todas direcciones. Y entonces, imposiblemente, vimos luz. No la cálida y reconfortante luz del sol o de nuestras linternas, sino una bioluminiscencia fría y pálida que parecía emanar de las propias paredes de la cámara. Cuando nuestros ojos se ajustaron a esta tenue iluminación, casi deseé que volviera la oscuridad, porque ahora podíamos ver lo que nos había estado persiguiendo. Estaban en todas partes, criaturas que desafiaban toda descripción, como una fusión de pesadilla entre insecto y reptil. Sus cuerpos segmentados se aferraban a las paredes y al techo, cada uno fácilmente del tamaño de un auto. Sus ojos multifacéticos brillaban con una inteligencia alienígena, fijos en nosotros sin pestañear. Pero fue la criatura más grande la que atrajo nuestra mirada aterrorizada. Se sentaba en el centro de la cámara, una monstruosidad que eclipsaba a sus compañeras. Sus mandíbulas masivas se movían lentamente, moliendo las piedras que parecía estar devorando. Me di cuenta, con un horror creciente, de que esta era la fuente del sonido de raspado que habíamos escuchado. Por un momento que sintió como una eternidad, hubo un silencio perfecto. Nos quedamos paralizados de terror mientras las criaturas nos observaban con una curiosidad fría y alienígena. Entonces, como una sola, comenzaron a moverse hacia nosotros. El momento en que mi luz iluminó aquella figura pálida y humanoide en las profundidades de la cueva submarina, supe que había cometido un error terrible. Pero para cuando entendí el verdadero horror de mi situación, ya estaba perdida en un laberinto de pasajes estrechos, con mi suministro de aire agotándose rápidamente y algo que definitivamente no era humano cazándome en la oscuridad. Me llamo Sara y llevo más de una década buceando. He explorado arrecifes en el Caribe, naufragios en Carolina del Norte e incluso he buceado bajo el hielo en el Ártico. Pero nada en todos mis años de experiencia pudo prepararme para lo que encontré en el sistema de cuevas del Blue Hole, frente a la costa de Belice. Había escuchado rumores sobre este sistema de cuevas durante años. Historias de cámaras inexploradas, artefactos mayas antiguos y formaciones rocosas que desafiaban toda explicación. La mayoría de los buceadores serios desestimaban estos relatos como exageraciones para turistas, pero algo en ellos capturó mi imaginación y no me soltó. Así que cuando tuve una semana libre de mi trabajo como bióloga marina, decidí investigar por mí misma. Volé a Belice, alquilé equipo de primera línea y contraté a un guía local llamado Carlos para que me llevara al Blue Hole. ¿Segura de esto, señorita?, preguntó Carlos mientras nos acercábamos al sitio, su rostro curtido por el sol arrugado en preocupación. Muchos buceadores entran en esas cuevas. No todos salen. Rechacé su advertencia con una sonrisa segura de mí misma. Tengo más de 500 inmersiones, Carlos. Estaré bien. Si tan solo hubiera escuchado. La inmersión comenzó sin problemas. El Blue Hole en sí era impresionante. Un círculo perfecto de azul profundo en medio de un atolón de coral, como una pupila en un ojo gigante. A medida que descendía, el agua se volvía más oscura, más fría. Los bancos de peces tropicales dieron paso a criaturas más inusuales, peces ciegos de las cavernas, camarones translúcidos, extraños isópodos que parecían sacados de una película de ciencia ficción. A unos 36 metros de profundidad, llegué a la entrada del sistema de cuevas. Me detuve allí, revisando mi equipo, 2 tanques de aire llenos, múltiples luces, una línea de seguridad para encontrar el camino de regreso.
Estaba tan preparada como podía estarlo. Con una respiración profunda, nadé hacia la cueva. La primera cámara era enorme, tan grande que podía tragarse un pequeño edificio de oficinas. Mi potente luz de buceo apenas alcanzaba las paredes lejanas. Estalactitas colgaban del techo como colmillos de piedra gigantes, sus puntas desapareciendo en el agua turbia debajo. Pasé casi una hora explorando esa primera cámara, maravillada por la belleza alienígena de este mundo submarino. Pero por fascinante que fuera, no era lo que había venido a buscar. Quería ir más profundo, ver cosas que ningún otro buceador hubiera visto antes. Fue entonces cuando encontré el pasaje estrecho que llevaba más adentro del sistema de cuevas. Era apenas lo suficientemente ancho para que pasara con mis tanques. Cada instinto, pulido por años de buceo, me gritaba que diera media vuelta. Regla número 1 del buceo en cuevas: nunca entres en un pasaje donde no puedas girar fácilmente. Pero el llamado de lo desconocido era demasiado fuerte. Me dije que solo echaría un vistazo rápido y luego volvería. Maniobré a través del pasaje estrecho, el haz de mi luz bailando sobre paredes incrustadas con extrañas formaciones minerales de colores. El pasaje giraba y serpenteaba, llevándome más profundo hacia el corazón de la montaña submarina. Después de lo que pareció una eternidad de nado claustrofóbico, el pasaje se abrió a otra cámara. Esta era más pequeña que la primera, pero de alguna manera aún más inquietante. Las paredes eran más suaves aquí, casi pulidas, y cubiertas con extraños patrones en espiral que no parecían naturales. Entonces lo vi. Al principio pensé que era solo una formación rocosa inusual, una figura pálida y vagamente humanoide en un rincón lejano de la cámara. Pero cuando me acerqué, mi sangre se heló. No era una roca. La figura era claramente bípeda, con 2 brazos y una cabeza, pero ahí terminaba cualquier semejanza con un humano. Su piel era de un blanco enfermizo y translúcido, estirada sobre un marco esquelético. Donde deberían estar los ojos, solo había cuencas oscuras y hundidas. Y su boca, Dios, su boca estaba llena de filas y filas de dientes afilados como agujas. Retrocedí horrorizada, mis movimientos repentinos levantando una nube de sedimento. Por un momento, la criatura quedó oscurecida de mi vista. Cuando el agua se aclaró, había desaparecido. El pánico se apoderó de mí. Giré sobre mí misma, mi luz moviéndose salvajemente por la cámara. ¿A dónde había ido? Un movimiento captó mi ojo, algo que se movía entre 2 formaciones rocosas. Solo atrapé un vistazo, pero fue suficiente para enviarme de vuelta hacia el pasaje estrecho. Me abrí paso a través del pasaje, raspando mis tanques contra las paredes ásperas. Detrás de mí, podía escuchar algo moviéndose, algo rápido. Exploté de vuelta en la gran primera cámara, mi corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo sobre el sonido de las burbujas de mi regulador. Me di vuelta, mi luz buscando frenéticamente cualquier señal de persecución. El haz iluminó algo, un destello de carne pálida, desaparecido casi antes de que pudiera registrarlo. Luego otro, al otro lado de la cámara. Y otro. Con un sobresalto de terror, me di cuenta de que había más de una de esas criaturas. Estaban a mi alrededor, moviéndose con una velocidad imposible a través del agua. Hice un intento desesperado por llegar a la entrada de la cueva, empujando mi cuerpo al límite. Pero en mi pánico, había perdido la noción de mi posición en la cámara. La salida debería haber estado justo allí, pero todo lo que podía ver era roca sólida. Estaba perdida. Mi respiración se volvió rápida y superficial, consumiendo aire precioso. Me forcé a calmarme, a pensar. La línea de seguridad. Todavía tenía la línea de seguridad atada a mi cinturón. Todo lo que tenía que hacer era seguirla de vuelta a la entrada. Con manos temblorosas, agarré la línea y comencé a seguirla. Pero después de solo unos metros, encontré el final. La línea había sido cortada. Un sonido bajo y burbujeante resonó a través del agua, algo entre un gruñido y una risa. Se estaban burlando de mí. No sé cuánto tiempo nadé desesperadamente, buscando la salida. El tiempo perdió todo significado en ese laberinto submarino. Mi suministro de aire disminuyó peligrosamente, el medidor moviéndose hacia la zona roja.
Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, de rendirme a la oscuridad que me rodeaba, lo vi, un brillo de azul más claro en la distancia. La salida. Nadé hacia él con las últimas fuerzas que me quedaban. Detrás de mí, casi podía sentir sus manos frías y húmedas alcanzándome. Salí disparada de la cueva hacia aguas abiertas, sin atreverme a mirar atrás. Ascendí tan rápido como podía hacerlo con seguridad, mis pulmones ardiendo por el aire. Cuando finalmente rompí la superficie, tragué grandes bocanadas de aire, las lágrimas mezclándose con el agua salada en mi cara. El bote de Carlos estaba allí, y nunca me había alegrado tanto de ver algo en mi vida. «Señorita», gritó Carlos mientras me ayudaba a subir. Estaba a punto de pedir ayuda. Estuviste ahí abajo durante horas. Horas. Había sentido como días. Mientras Carlos nos llevaba de vuelta a la costa, me acurruqué en el bote, temblando a pesar del calor tropical. No podía sacarme la sensación de que todavía me estaban observando, de que esas cosas todavía estaban ahí abajo, esperando. Intenté contarle a Carlos lo que había visto, pero las palabras no me salieron. ¿Cómo podía describir el horror que había encontrado? ¿Quién me creería? Dejé Belice al día siguiente y no he vuelto a bucear desde entonces. Ni siquiera puedo meterme en una bañera. Ahora solo me ducho. A veces le digo a la gente que perdí mi pasión por el deporte. Pero la verdad es que tengo miedo de lo que podría estar al acecho bajo la superficie de cualquier cuerpo de agua. Porque ahora sé la verdad. Hay cosas ahí abajo en la oscuridad. Cosas antiguas. Cosas pacientes. Cosas que han estado esperando mucho tiempo a que alguien tropiece en su reino. Y a veces, si vas lo suficientemente profundo, si te adentras demasiado en lugares donde los humanos nunca debieron estar, podrías encontrarte con ellas. Así que si eres buceador y escuchas historias sobre sistemas de cuevas inexplorados, sobre criaturas extrañas vislumbradas en las profundidades, hazte un favor. Quédate en los sitios bien mapeados, en los arrecifes populares y las aguas bien iluminadas. Porque en algunas cuevas, los verdaderos monstruos no son los que traes contigo en tu mente. Son los que esperan en la oscuridad, con carne pálida y demasiados dientes, siempre hambrientos de exploradores descuidados que se adentren en su dominio. Y una vez que tienen tu olor, nunca dejan de cazar. La primera vez que escuché esa voz en la radio CB, pensé que era solo otro camionero varado. Para cuando entendí la verdad, ya estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. Soy Jaque, camionero desde hace 20 años. He cruzado este país más veces de las que puedo contar, transportando de todo, desde productos frescos hasta repuestos de auto. He visto cosas raras en la carretera, camiones fantasma, luces inexplicables en el cielo, incluso lo que juraría fue un ovni de verdad. Pero nada, absolutamente nada, podría haberme preparado para lo que ocurrió esa noche en las montañas de Montana. Era un viaje como cualquier otro. Llevaba un cargamento de electrónicos desde Seattle hasta Chicago, tomando la ruta norte a través de Idaho y Montana. Era finales de octubre, y el invierno se acercaba rápido a las montañas. El pronóstico advertía de una tormenta de nieve temprana, pero pensé que podría evitarla si manejaba toda la noche. Acababa de cruzar la frontera entre Idaho y Montana cuando comenzó a nevar. Al principio, solo eran unos copos, nada de qué preocuparse, pero en una hora, se había convertido en una ventisca feroz. El mundo fuera de mi parabrisas era un remolino blanco, mis faros apenas iluminaban unos metros adelante. Estaba considerando detenerme a esperar que pasara cuando lo escuché. Un crujido de estática en la radio CB, y luego una voz que atravesaba el ruido blanco. ¿Alguien me escucha? Necesito ayuda. Era una voz femenina, joven, aterrada. Había escuchado muchas llamadas de auxilio a lo largo de los años, pero algo en esta me hizo erizar la piel. Apreté el micrófono. Aquí Jaque el Grande. ¿Cuál es tu situación? Oh, gracias a Dios, respondió la voz, con un alivio palpable. Mi auto se averió. Estoy varada aquí en medio de la tormenta. No sé exactamente dónde estoy, pero pasé un cartel de la Ruta 87 hace un rato. La Ruta 87.
Era la carretera en la que yo estaba, pero no recordaba ningún desvío reciente donde un auto pudiera haberse quedado atascado. Mantén la calma, dije. Estoy en la 87 ahora. ¿Puedes ver la carretera desde donde estás? Creo que sí, tartamudeó. Hay muchos árboles, pero a veces veo luces entre la nieve. Por favor, tienes que ayudarme. Tengo mucho frío. Todos mis instintos, afinados por años en la carretera, gritaban que algo no estaba bien. Pero no podía simplemente ignorar a alguien en problemas. No era quien soy. Está bien, voy a intentar encontrarte, dije. Sigue hablándome. ¿Cómo te llamas? Sara, respondió. Me llamo Sara. Por favor, date prisa. Reduje la velocidad de mi camión, escudriñando la tormenta en busca de algún vehículo varado. El viento aullaba a mi alrededor, sacudiendo el camión. La visibilidad era casi nula. Sara, necesito que me ayudes a encontrarte, dije. ¿Ves mis faros? ¿Oyes el motor? Hubo una pausa demasiado larga. Luego, creo que veo algo. Sí, veo luces. Te estás acercando. Pero yo no veía nada adelante, solo nieve arremolinada y las formas vagas de árboles. ¿Estás segura?, pregunté. No veo ningún auto. La voz de Sara se volvió urgente, casi frenética. Estás tan cerca. Solo un poco más. Gira a la derecha más adelante. Fruncí el ceño. No había ningún giro a la derecha en esa carretera, al menos no en ningún mapa que conociera. Solo millas de bosque ininterrumpido. Sara, aquí no hay giros, dije. ¿Estás segura de dónde estás? Otra pausa. Esta vez se extendió tanto que pensé que habíamos perdido la conexión. Entonces la voz de Sara volvió, pero era diferente. Más grave. Casi un gruñido. Gira a la derecha, Jaque. Gira a la derecha ahora. Un escalofrío que no tenía nada que ver con la tormenta me recorrió la espalda. ¿Quién eres?, exigí saber. ¿Qué está pasando aquí? La risa que salió del altavoz de la radio no era humana. Era un sonido gutural, bajo, que me erizó la piel. Oh, Jaque, dijo la voz, todo rastro de Sara desaparecido. Deberías haber girado a la derecha. Ahora tendremos que hacerlo de la manera difícil. De repente, mis faros iluminaron algo en medio de la carretera, una figura inmóvil en la nieve arremolinada. Era vagamente humana, pero demasiado alta, demasiado delgada, y sus ojos. Dios, sus ojos brillaban con un verde espeluznante. Giré el volante bruscamente, haciendo que el camión patinara. El mundo giró mientras luchaba por mantener el control. Atrapé un vistazo de la figura al pasar. Sus brazos se extendían imposiblemente largos, con dedos como garras que intentaban alcanzar mi camión. No me detuve. Pisé el acelerador, llevando mi camión a velocidades para las que nunca fue diseñado. Por el espejo lateral, vi algo moviéndose entre los árboles, paralelo a la carretera. Algo rápido, demasiado rápido. La radio CB cobró vida de nuevo. No puedes huir, Jaque. Conocemos estos bosques. Conocemos todos los caminos. Apagué la radio, pero no sirvió de nada. La voz continuó, como si viniera del aire mismo. Tenemos tanta hambre, Jaque, tanta hambre, y vas a alimentarnos, de una forma u otra. Manejé como un poseído, tomando curvas demasiado rápido, rozando el borde del control. No me atreví a detenerme, ni siquiera a reducir la velocidad. Cada vez que pensaba que los había perdido, veía esos ojos brillantes entre los árboles o escuchaba esa voz terrible en la radio. Cuando el amanecer rompió, finalmente salí de las montañas hacia las llanuras. La tormenta quedó atrás, la carretera adelante estaba despejada. Me detuve en la primera estación de servicio que vi. Mis manos temblaban tanto que apenas podía apagar el motor. Un viejo local, un hombre curtido llamado Bill, escuchó mi historia con expresión grave. No eres el primero que se los encuentra, murmuró. Hay algo mal en esos bosques. Algo viejo y hambriento. No volví a Montana. A veces, en noches solitarias, todavía creo escuchar una voz en la radio CB,
una mujer joven pidiendo ayuda. Nunca respondo, porque en los caminos oscuros y largos, no todas las llamadas de auxilio son lo que parecen. A veces, la voz al otro lado de la radio no es humana en absoluto. Así que si alguna vez manejas por las montañas de Montana en una noche nevada y escuchas una voz desesperada en tu radio, sigue manejando. No te detengas. Camión de remolque y, por lo que más quieras, no gires a la derecha. Porque hay cosas ahí fuera en la oscuridad. Cosas que siempre tienen hambre. Y saben cómo atraer a sus presas.